Noches para todos. Vamos a hablar de un tema muy importante en la economía y en la gestión de proyectos, y es el papel de las instituciones en la gestión de los recursos. Empezamos con una frase del economista Douglas North, que dice que la función principal de las instituciones en la sociedad es el de reducir la incertidumbre, estableciendo una estructura estable de la interacción humana. Las instituciones entonces sirven para que en la economía nosotros tengamos raíces y fuertes elementos para no caer en la incertidumbre. Empezamos diciendo primero unas generalidades, después una clasificación de las instituciones según tres autores: Douglas North, José Ayala Espino y Daron Acemoglu, que son las fuentes más modernas acerca del institucionalismo. Después vamos a hacer un cuadro comparativo sobre los tipos de instituciones que ellos dan, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. En primera medida, debemos decir que las instituciones, según North, son las reglas del juego de una sociedad. A veces nos remitimos solamente a pensar en una institución, en un elemento físico como un colegio y su estructura de ladrillos y cemento. Pero el neoinstitucionalismo nos dice que no, que son las reglas del juego y más formalmente las limitaciones que ideamos y las obligaciones creadas por los hombres que le dan forma a la interacción humana. Esto a través de un mecanismo de un cambio y un intercambio en donde nosotros ponemos unas reglas y el juego lo llevamos a cabo siguiendo un conjunto de normas, ya sean jurídicas, ya sean culturales, y no abarcan solamente estructuras de poder político, sino también normas y patrones de comportamiento colectivo, o sea, los valores, las culturas que hemos heredado. Entonces, las instituciones como tal no son un elemento físico, sino las reglas del juego que se llevan a cabo dentro de ese elemento físico. Hay instituciones que son reguladoras del sistema versus otras que no regulan el sistema. Las reguladoras del sistema son creadas en su mayoría por el Estado para controlar los sectores o industrias o cualquier interacción entre los agentes económicos. Sabemos pues que los agentes económicos son las entidades productivas, las unidades familiares y el gobierno. Entonces, las instituciones reguladoras son las que se encargan de controlar la interrelación entre estos agentes económicos. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es una institución y una organización, ya que una institución es la que se encarga de llevar a cabo las reglas del juego de las mismas organizaciones. Las organizaciones pueden ser partidos políticos, el Senado, los cabildos, puede ser una empresa, un sindicato, una iglesia, un club, ¿cierto? Las escuelas y las universidades que comúnmente conocemos son organismos o organizaciones, pero las reglas del juego que se llevan dentro de ellas son a lo que llamamos instituciones. ¿Por qué son importantes las instituciones y mucho más en la administración de los recursos? Uno, porque incorporan las fricciones sociales, o sea, ayudan a reducir las brechas entre ricos y pobres, ayudan a una sana distribución de los recursos. Dos, enfocan los problemas de asignación de recursos en leyes y reglamentos de intercambio, más allá de lo que hace la economía, porque la economía solo piensa en términos monetarios, pero las instituciones tienen un elemento de valor que son integrar la cultura y las tradiciones y los hábitos dentro de la distribución. Y se subraya la necesidad de un marco conceptual y de una perspectiva metodológica. Esto quiere decir que el proceso institucional es un proceso que lleva un orden, una secuencia y un proceso histórico para llegar a donde están en ese momento. Y por último, y lo más importante de las instituciones, es que introducen el papel de la cultura en el proceso de la evolución de una economía, como el proceso acumulativo de conocimientos, de hábitos y de valores. En este momento se hace valioso lo que usted tiene que aportarle a la sociedad, se hace valioso las expresiones artísticas, se hace valioso las tradiciones que son transmitidas de generación en generación. Tenemos el primer autor, que es Douglas North. Douglas North las define, dice que hay dos tipos de instituciones, unas formales y otras informales. Las formales son las reglas escritas, son las leyes y reglamentos que son construidos expresamente para aclarar problemas específicos.
una institución formal específica y el culmen de las instituciones formales es la constitución política de un país, por ejemplo. Y las instituciones informales son reglas no escritas que se van acumulando a lo largo del tiempo y que quedan registradas en los usos y las costumbres. A esto es en lo que el derecho se llama como el derecho consuetudinario, que es el que se remite a los valores y a las tradiciones y al valor histórico para dar normas y dar leyes, y que no necesariamente tienen que estar escritas. Esto es lo que antes llamábamos el valor de la palabra. Por ejemplo, la palabra es una institución cuando se pacta un contrato. Tenemos la clasificación según José Ayala. Ayala también retoma North, pero él agrega dos tipos de instituciones más, sociales y estatales. Las sociales son convenciones, o sea que son creadas de forma comunitaria y que se determinan en cada sociedad, y su creación es espontánea y cada uno está libre de obedecer o no, pero también tiene ciertas consecuencias su desobediencia. Las instituciones estatales son muy parecidas a las formales, ya que su origen es coercitivo, ya que son de carácter obligatorio y están escritas. Tenemos a Daron Acemoglu, que él escribe un libro fascinante que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y él ahí también hace dos clasificaciones a las instituciones, unas excluyentes y otras incluyentes. Las instituciones excluyentes están diseñadas para asegurar el poder y los recursos económicos que se mantengan en manos de unos pocos, o sea, que promueven las relaciones económicas monopólicas. ¿Por qué? Porque los monopolios hacen que una sola persona o unos pocos tengan los medios de producción, tengan las herramientas, y entonces esto extiende la pobreza, extiende la necesidad. En cambio, las instituciones incluyentes, según Daron Acemoglu, dice que son aquellas que permiten que toda la población puedan participar activamente en los espacios económicos y políticos. Y se asegura una distribución más equitativa, una distribución más benéfica para todos los pobladores. Es el caso cuando un gobierno favorece lo que hoy en día llamamos las microempresas, los emprendimientos de muchas personas. Ahí cuando un gobierno tiene instituciones incluyentes, hay cabida para todos en la economía. En cuanto a esto, ellos dicen que los países que más tienden al fracaso son los que tienen actividades de carácter extractivístico, como la minería, como la explotación de recursos naturales, porque el poder y los recursos están en manos de unos pocos. Entonces vemos aquí un pequeño resumen de todas las instituciones y los tipos, cuáles son de carácter coercitivo, cómo están constituidas. Por ejemplo, las formales son leyes y reglamentos, las informales son reglas no escritas y convenciones, las sociales son convenciones de formación espontánea, las estatales son impuestas externamente por un tercero. El caso más preciso es el del Estado, cuando nos ponen en reglas. El Código de Policía Nacional es una institución estatal. Las excluyentes son las económicas extractivas, y las incluyentes hacen cumplir las reglas, la ley y el orden, buscando la igualdad. A modo de conclusión, podemos decir pues que las instituciones tienen que ser en primera medida valores socialmente aceptados, que se forman a partir de tradiciones, de seguir las generaciones y los hábitos de nuestros antepasados. Dos, son reglas del juego fijas y conocidas. Para que sean institucionalizadas es que todos las aceptemos y todos las conozcamos. Y son fuente de certeza para todos los actores de los agentes económicos. Como dijimos, que son las entidades productivas, los núcleos familiares y el gobierno. En este caso, el gobierno le da estabilidad y eficacia, y los particulares le dan seguridad y protección al poder, así como ante el gobierno y otros participantes. Y por último, las instituciones son garantes del poder, ya que los estados modernos se caracterizan por un alto grado de formalización de sus reglas, plasmadas en normas jurídicas y en organizaciones especializadas para hacerlas cumplir. Es decir, el poder se constituye y se ejerce por medio de las instituciones. Una nación
en donde no hay leyes, donde no hay normas, donde no hay reglas del juego bien definidas, es un Estado, una nación que está precipitada al caos, que está precipitada a una quiebra económica. Entonces, por eso las instituciones son garantes del poder, garantes de la soberanía nacional. Como referentes bibliográficos utilizamos a Douglas North, a José Ayala Espino y a Dairon Acemoglu, ambos premiados en el mundo de la economía. Douglas North fue Nobel de Economía en 1993 y como teorías institucionales son las más veraces y son las actuales y las que estamos en vigencia actualmente. Entonces, muchas gracias a todos. Damos por terminada esta conferencia, este resumen del institucionalismo moderno.